Buen día para todos muchachos, un gusto en saludarles. Empezamos el video de esta semana, esta clase de esta semana que complementa el material que les he colocado la semana pasada sobre las reacciones químicas, ¿ok? ¿Qué va para nuestra última prueba? Recuerden, va que es cambio físico y cambio químico, que en un rato voy a hablar de eso y voy a colocar un material complementario. También vamos a tener lo que son las reacciones químicas, que ya tenemos el material de lo que son las reacciones químicas. Yo lo voy a volver a explicar en esta clase, los tipos de reacciones químicas, que también lo voy a explicar en esta clase, balanceo de ecuaciones químicas por el método de tanteo, que lo voy a explicar en esta clase, y nos quedan pendientes para el video del miércoles o viernes de esta semana, lo que son balanceo por óxido-reducción y balanceo por ion-electrón. Ya con todo esto está todo el material para nuestro último examen de la semana que viene, viernes 27, ¿ok? Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Les decía que existen pequeñas diferencias entre cambio físico y cambio químico. Importante, los cambios físicos y los cambios químicos se suelen confundir, porque cuando vemos lo que observamos a simple vista, los dos pueden tener cambio de olor, los dos pueden tener cambio de coloración, los dos pueden tener cambios de estado de la materia, pero la diferencia fundamental entre un cambio físico y un cambio químico es que en el cambio físico no se cambia la estructura interna de la materia. Es decir, se da una transformación de la materia, pero sigue siendo el mismo material. Y yo a veces doy ejemplos muy básicos, como que si yo agarro una hoja de papel y yo rasgo, saco papelito, papel más pequeño de esa hoja, sigue siendo la misma hoja, en cantidades más pequeñas, pero sigue siendo el mismo material. ¿Ok? Ahora, en un cambio químico, la diferencia es que en el cambio químico sí, yo genero un nuevo tipo de material. Se cambia la estructura interna de la materia. Se forman nuevos enlaces, que ya eso lo voy a discutir en un rato con las reacciones químicas. ¿Ok? ¿Qué otro cambio físico puedo observar? Bueno, usted coloca a hervir agua y ve cómo el agua pasa de líquido gaseoso, generó vapor de agua, pero sigue siendo agua ese material. Ahora, en una reacción química, yo no tengo el mismo material, se genera una transformación de esa materia. Ejemplo muy fácil, ahora yo agarro las mismas hojas de papel y quemo esa hoja de papel. Se genera allí una transformación de la materia, se genera allí una combustión, ¿ok? Una reacción allí en la cual ese material, esa hoja de papel, a través de un proceso energético, se transforma en carbono mineral, de monóxido de carbono en el ambiente, etc. Y genera nuevos tipos de material. Eso es lo que les quiero decir. Se cambia la estructura interna de la materia, a diferencia de los cambios físicos en los cuales no se cambia la estructura interna de la materia. Como les dije, voy a dejar un material complementario allí para que vean cuáles son esos cambios físicos que podemos tener, punto de fusión, punto de ebullición, ¿ok? ¿Qué cambios químicos podemos tener? Que son las reacciones químicas que vamos a discutir a continuación. No se les olvide preguntar durante las sesiones Zoom si les generó alguna duda la diferencia entre cambio físico y cambio químico. Seguimos ahora con la definición de lo que es una reacción química. Fíjense, la reacción química que entra dentro de los cambios químicos, yo les decía que se cambiaba la estructura interna de la materia. Pero ¿qué pasa en sí en una reacción química? Si yo tuviera que buscar una definición, como les mandé en el material complementario, la definición de la reacción química sería que es la unión entre dos o más sustancias. Yo puedo tener, cuando hablo de sustancias, puedo tener un elemento o un compuesto. Se van a unir esas sustancias, pero cuando se genera esa unión, se genera una energía de activación en la cual se necesita una energía para que esas sustancias rompan los enlaces y se puedan formar nuevos enlaces. ¿Ok? Vuelvo y repito, la energía que se utiliza para que se genere la reacción química se llama energía de activación. Hay reacciones químicas las cuales ya esos componentes tienen una energía de activación en sí y la reacción química pasa de una forma espontánea. Y hay reacciones químicas en las cuales se necesita calentar esa reacción para que aumente el calor, aumente la energía de activación y se pueda llevar a cabo la reacción química. Pero entonces, volvemos a la definición. Entonces, unión de dos o más sustancias en la cual, a partir de la energía de activación, se va a generar una transformación de la materia que trae consigo una ruptura de enlaces. ¿De dónde se genera la ruptura de enlaces? Los reactivos, porque recuerden que una reacción química yo tengo A más B, que serían, lo tengo por aquí, serían mis reactivos.
Mis reactivos van a romper los enlaces, esa energía de activación va a generar que ellos rompan sus enlaces, recuerden que ya vimos enlaces, y se genera un reordenamiento molecular. En una reacción química se genera un reordenamiento molecular que no es más que entonces ahora se van a formar nuevos enlaces. ¿Dónde se forman los nuevos enlaces? Bueno, los nuevos enlaces son mis productos. Debido a que si yo por allí voy a ver una definición que dice mis reactivos no son iguales a los productos, cierto, voy a tener sustancias diferentes porque a partir de los reactivos yo genero una ruptura de enlaces para generar nuevas sustancias que, ojo, se generan a partir de los mismos átomos de los reactivos, pero basado en el reordenamiento son diferentes tipos de sustancias. Ok, reordenamiento molecular, nuevos enlaces que son mis productos. Les traje aquí consigo un pequeño ejemplo de una reacción. Supongamos que yo tengo un vaso de precipitado y en ese vaso de precipitado tengo ácido nítrico. Ese ácido nítrico lo tengo disuelto en agua a una concentración de 70% aproximadamente y voy a agregar un trozo de cobre. Fíjense que aquí el cobre le coloco una S. En las ecuaciones químicas, recuerden, las ecuaciones químicas, que son esta que está aquí, es la representación de mi reacción química. Fíjense que le estoy dando el relato de la reacción y también estoy representando mi ecuación de esa reacción. El cobre es sólido. Esta S significa sólido, si tengo L es líquido, si tengo B es gas y si tengo AC es acuoso, que era lo que colocaba aquí. Fíjense en el ácido nítrico dije que estaba disuelto el ácido en agua, por eso el AC era acuoso. Entonces agregué mi trozo de cobre. Se genera una reacción allí espontánea, muy energética, en la cual el cobre va a desplazar al hidrógeno. Y es ahí donde se da la ruptura de enlaces. El cobre desplaza al hidrógeno, ese hidrógeno sale, y entonces ahí está mi reordenamiento molecular de este ejemplo de reacción. El cobre ahora sustituye al hidrógeno, se genera la sal, que sigue estando en medio acuoso, que es lo que me va a quedar en mi vaso de precipitado, y voy a ver que en ese proceso de calentamiento, que se genera ese calor allí, se genera un gas, empieza un gas allí a desprenderse en el medio, que es el hidrógeno. Fíjense que está en estado gaseoso, y esta flechita hacia arriba indica que hubo desprendimiento de gas al ambiente. Importante, eso es lo que significa esta flechita. Si la flechita está hacia abajo, por darles un ejemplo, significa que el residuo está en precipitado, está allí el residuo al lado de la sal. Eso por darle un ejemplo, pero en este ejemplo, flecha hacia arriba, hubo desprendimiento de gas. ¿Qué otras cuestiones podemos estar pendientes allí? Sobre mi flecha, si yo estoy calentando esa reacción, coloco un triángulo que lo coloqué aquí, que significa calentamiento. Esta reacción no la calenté, por eso no coloqué el triángulo. O en su defecto, cuando yo utilizo catalizadores, que en el material complementario le coloqué un catalizador, es una sustancia que acelera o desacelera la reacción química. Si yo coloco un catalizador, lo coloco aquí sobre la flecha, que me indica a mí que esa sustancia no participa en la reacción química, porque ella no va a romper o no va a formar los productos, sino que ayuda aumentando la energía de activación para que los reactivos puedan romper sus enlaces y generar los productos. ¿Ok? Entonces, ya vimos el ejemplo de lo que son las reacciones químicas. Y un ejemplo de lo que yo quiero decir cuando se generan las rupturas y reordenamiento molecular, porque fíjense que ya no tengo las mismas sustancias iniciales, ¿ok? Tengo los mismos átomos sí, pero se genera un reordenamiento generando nuevas moléculas, ¿ok? Ahora pasamos a los diferentes tipos de reacciones químicas. Entramos entonces en nuestra primera clasificación. Bien, esa primera clasificación tiene que ver las reacciones químicas según la energía. Usted dirá, ¿de qué energía estoy hablando? Bueno, estoy hablando de la energía que hay en la reacción química. ¿Qué hay en una reacción química? Hay compuestos, es decir, la energía de los enlaces que tienen los reactivos con respecto a la energía de los enlaces que tienen los productos. Y en eso vamos a ver las variaciones de la energía de activación, que también se conoce, o mejor dicho, el término correcto es entalpía. ¿Ok? Esa entalpía me dice a mí cuál es la variación de energía entre reactivos y productos y me ayuda a clasificar, o nos ayuda a clasificar si tengo una reacción exotérmica o endotérmica. Para que aprendamos en la clasificación, cuando yo hablo de una reacción endotérmica, son reacciones en las cuales yo tengo falta de energía de activación
Es decir, que mi reacción química no se da de forma espontánea, sino que necesita del ambiente tomar energía para llevar a cabo la reacción química. Generalmente son reacciones químicas en las cuales en el laboratorio nosotros las calentamos. O en su defecto, a veces utilizamos catalizadores y aumentamos la energía de activación, aumentamos la energía necesaria para que se lleve a cabo la reacción química. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy con el ejemplo aquí de una reacción endotérmica. Yo les decía que son reacciones químicas en las cuales falta energía para que se lleve a cabo la reacción química. Y eso es porque los reactivos tienen una reacción química y los productos tienen otra reacción química. En este diagrama de energía muy sencillo, yo lo que les quiero representar es que la energía de activación de los reactivos es inferior a la energía de activación de los productos. Esa energía es H, la que acabo de colocar aquí. Pueden utilizar E o H, es lo mismo allí. En efectos ahora para representar este tipo de energía. ¿Qué pasa allí? Como la energía de activación de los reactivos es inferior a la energía de activación de los productos, la variación de la energía es amplia y yo necesito que la energía de los reactivos se iguale a la energía de los productos para que se pueda llevar a cabo la reacción química. Entonces, ¿qué va a pasar allí? En ese tipo de reacciones endotérmicas es en las cuales se calienta la sustancia, aumenta la energía de activación, se iguala con la energía de los productos y se puede llevar a cabo la reacción química. ¿Ok? ¿Qué pasa allí? Vuelvo acá. La entalpía, mejor dicho, mide eso, mide la energía de activación que hay entre los reactivos y los productos para saber si la reacción es exotérmica o endotérmica. Esta es la reacción, o mejor dicho, la ecuación más sencilla. Si nos metemos o entramos un poquito más en termodinámica, tendríamos que tomar en cuenta los coeficientes de balanceo de la reacción y otros términos allí, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a ir al término más básico, que es cómo se calcula muy sencillamente la entalpía. Fíjense, la entalpía, que recuerden, la variación de la energía de la reacción química va a ser la resta de la energía de los productos menos la resta de la energía de los reactivos. Que esa energía, como la mayoría de las energías, se mide en kilojoules mol o kilocalorías sobre mol en el caso de las reacciones químicas. Fíjense, en el caso de las reacciones endotérmicas, cuando yo resto la energía de los productos menos la energía de los reactivos, el valor me va a dar positivo. Fíjense, es un valor positivo en kilocalorías mol o kilojoules mol, pero lo que quiero que entiendan, que cuando yo tengo una reacción química en la cual la entalpía es positiva, quiere decir que es una reacción endotérmica porque le hace falta esa energía para llevar a cabo la reacción química. El resultado, el positivo, es la energía que hace falta para que se lleve a cabo la reacción, para igualar la energía de los reactivos con los productos. ¿Ok? Recuerden, no es una reacción espontánea, ella va a absorber o del medio, del entorno, en este caso, nosotros como experimentadores calentamos la reacción o en su efecto colocamos catalizadores, eso es lo que quiero decir con el medio, para que aumente la energía de los reactivos, se igualen los productos y se lleve a cabo una reacción endotérmica. La reacción exotérmica es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la diferencia de energía entre reactivos y productos, la energía de los reactivos es superior a la de los productos. Entonces, cuando yo hago la resta de la entalpía, resto la energía de los productos menos la energía de activación de los reactivos, me da un valor negativo. Ese valor negativo quiere decir que es energía que sobra. En una reacción exotérmica son reacciones espontáneas. Es más, son reacciones en las cuales yo coloco las dos sustancias e inmediatamente puedo observar que la sustancia se calienta, que la reacción se da inmediatamente, hay desprendimiento de calor. Y como ustedes saben, la energía no se pierde. En una reacción química, ese valor negativo que yo veo aquí es cuando yo veo que es liberada esa energía en forma de calor. ¿Ok? Cuando yo tengo reacciones exotérmicas, ese resultado de la entalpía, la energía que sobra es liberada al ambiente en forma de calor. Generalmente en esas reacciones no se necesita calentar, no se necesitan utilizar catalizadores, son reacciones que por sí, como la diferencia de energía entre reactivos y productos, los reactivos son superiores, la energía se da de forma espontánea, porque entonces se baja los reactivos, se iguala con los productos y la diferencia de energía se emana al ambiente. ¿Ok? Entonces ya sabemos, según la clasificación de energía, según la entalpía que mide las reacciones o la energía de activación de las reacciones químicas, la energía de los enlaces de las reacciones químicas, puedo tener reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Bien, ahora pasamos a las reacciones químicas según el sentido de la reacción. Y cuando me refiero al sentido de la reacción, me refiero a si son reacciones reversibles, si es un sistema continuo o es irreversible que pasa en un solo sentido.
Vamos a hablar primero de las reacciones irreversibles, que serían las más sencillas. Son sistemas muy sencillos en los cuales, como una reacción básica, los reactivos forman productos. Esos productos terminan siendo un precipitado, esos productos terminan liberando gas, esos productos se generan nuevas sustancias. Pero lo que quiero decir que en un solo sentido una reacción irreversible es, fíjense la flecha, los reactivos forman productos, los productos son sustancias estables en un sistema abierto y por ende los productos no vuelven a formar reactivos. ¿Qué es lo que pasa en el otro tipo de reacción? Ejemplo muy sencillo, tengo un hidróxido de sodio, el ácido clórico, se genera clorato de sodio más agua. ¿Ok? Fíjense que estos productos no vuelven a generar a mis reactivos iniciales en un sistema abierto. Reacciones irreversibles. Pero tenemos también las reacciones reversibles, que son reacciones que pasan en dos sentidos. Fíjense la diferencia de la flecha. Una sola flecha en un solo sentido. Reversibles son dos flechas. Quiere decir que A y B forman C y D, que estamos en un sistema cerrado, y que C y D vuelven a generar a A más B. En un sistema cerrado pasa generalmente entre gases. Entonces, nitrógeno e hidrógeno, lo doy el ejemplo, forma amoníaco aquí, y ese amoníaco va a llegar a un punto, para que más o menos se entienda, los reactivos forman productos, esos productos o ese producto nuevamente poco a poco empieza a aumentar la velocidad de reacción inversa, es decir, la reacción contraria, se empieza a generar o a descomponer esos productos nuevamente en los reactivos y se genera un ciclo. ¿Qué es lo que quiero decir con una reacción reversible? El nitrógeno y hidrógeno forman amoníaco, luego ese amoníaco se descompone y vuelve a generar nitrógeno y hidrógeno. Un sistema cerrado, continuo, un sistema reversible. Culminamos con la última de las clasificaciones, que es según la formación del compuesto final. Fíjense, tenemos 4 categorías aquí según su formación. La primera de ellas es la combinación, que es la más sencilla. A más B genera B, que es la unión de A más B. Ejemplo muy sencillo, tengo el carbono sólido como oxígeno, genero mi dióxido de carbono. Tenemos también la descomposición, que es que en vez de unión se va a descomponer la sustancia en A y B. Fíjense que la reacción, o mejor dicho, el contrario a la fórmula Y. A, B se descompone y genera más B. El ejemplo que traje aquí es el clorato de potasio acuoso, que bajo un proceso de calentamiento se genera cloruro de potasio y oxígeno que se encuentra en estado gaseoso. También tenemos el desplazamiento simple, en el cual tenemos A más BC, en el cual A desplaza a B, B queda sobre la reacción y A va a quedar ahora junto a C. En este tipo de reacciones de desplazamiento, importante acotar, metal desplaza metal y no metal a no metal. Una cosa importante allí, porque a veces usted puede pensar, bueno, pero ¿cuál voy a saber yo quién desplaza a quién? No se lo olvide, si tengo un metal, ese metal va a desplazar al otro metal que está formando el compuesto. O en su defecto, si tengo un hidrógeno, ese metal desplaza al hidrógeno allí. Fíjense el ejemplo que traje aquí. Tengo el calcio, que es metal, y tengo el ácido sulfúrico. ¿A quién va a desplazar el calcio? El calcio va a desplazar, ven aquí, el calcio desplaza al hidrógeno. El hidrógeno sale, que es el que queda aquí, y entonces ahora el calcio queda junto al sulfato que está aquí, generando el sulfato de calcio y el hidrógeno se manda al ambiente. Fíjense con otro pequeño ejemplo aquí para que se vean que metal desplaza metal. Supongamos que tengo aquí al nitrato ferroso junto al potasio, potasio desplaza hierro, metal desplaza metal, y entonces me queda el nitrato de potasio y hierro, en el cual el precipitado en estado sólido. Por último tenemos el doble desplazamiento, A, B y C, D, metal desplaza metal, supongamos que A es el metal, se combina con D, que es el no metal, o sea, sale desplazado C y se combina con D. ¿Ok? Tenemos un ejemplo aquí, normalmente las reacciones de doble desplazamiento entran en la categoría de las reacciones de neutralización y también la combinación entre dos sales, que es el ejemplo que les traje aquí. La neutralización ya la vimos en la nomenclatura, la de las dos sales las tenemos aquí. Fíjense, tengo esta sal aquí, que es el clorato cúprico, junto a esta sal que está aquí, que es el fosfito plúmbico, y entonces este metal desplaza el plomo y el plomo ahora va a ocupar el puesto del cobre. Entonces ahora el plomo se va con el clorato, fíjenlo aquí al final, formando el clorato plúmbico, y el cobre ahora se va a ir con el fosfito, formando aquí el fosfito cúprico. ¿Sí? Entonces ya cumplimos con cada una de las categorías,
Ya vimos todas las clasificaciones, ahora vamos a pasar al balanceo de ecuaciones químicas. Continuamos entonces con el balanceo de ecuaciones químicas, que lo vamos a hacer con este par de ecuaciones que están aquí. Recordando el balanceo de ecuaciones químicas que se vio en tercer año, específicamente el método de tanteo. Y comenzamos entonces con ese método de tanteo que es el que vamos a ver. Recuerden, el método de tanteo se hace cumplir algo que se llama ley de conservación de la masa. Que, recuerden, definición de ley de conservación de la masa. La definición de Antoine Lavoisier es que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que la masa de mi reactivo va a ser igual a la masa de mis productos. No hablo que sean la misma sustancia, que van a tener la misma cantidad de materia. En consecuencia, cuando la ley de la conservación de la masa no se cumple, cuando usted ve que de un lado hay mayor cantidad de un elemento que del lado de los productos, nosotros procedemos a balancear, haciendo cumplir la ley de la conservación de la masa. Ese es el principio básico de lo que se conoce como estequiometría. Y más adelante, en el segundo lapso, vamos a profundizar en la estequiometría y nos vamos a dar cuenta que gracias a la estequiometría y gracias al balanceo de ecuaciones químicas yo puedo saber cuántos productos se generan en una reacción o cuándo a partir del resultado de un producto yo utilizo un compuesto en una reacción química. Importante la estequiometría allí porque me va a permitir saber en cantidad de materia las cantidades de sustancias que produzco o que necesito en una reacción química. Entonces, empezamos con el método de tanteo. Fíjense, yo puedo hacer el tanteo directo de esa reacción química o en su efecto aplicar el siguiente procedimiento que les voy a enseñar, que he visto durante los años que a los estudiantes se les hace mucho más sencillo para resolver este tipo de reacciones. ¿Qué voy a hacer? Ese método es primero balanceo metales, luego no metales, hidrógenos y por último oxígeno. A veces pasa que cuando llego a los metales me tengo que volver a balancear los metales o veo en el caso de los hidrógenos, etc. Pero funciona porque si llevo todo de forma organizada puedo balancear cualquier ecuación química. ¿Sí? Entonces, comenzamos con los metales, ¿cierto? Comenzamos aquí con el cobre. Recuerden, y es importante porque no dice la salvedad, recuerden que en el método de tanteo yo utilizo coeficientes, que son los números que están aquí, adelante de cada compuesto, y ese número balancea todo el compuesto, balancea todos los elementos que pertenecen al compuesto. O sea, yo puedo colocar ese número por un elemento, pero ese número lo multiplica a todos. Y ojo, yo solamente coloco coeficientes, no modifico subíndices. Los subíndices son estos numeritos que están aquí. Estos numeritos yo no los puedo alterar porque si los altero estoy colocando otro compuesto diferente al que estoy utilizando en la reacción química. ¿Sí? Entonces pasamos. Empezamos con el cobre, mi primer metal. De este lado tengo un solo cobre y de este lado tengo 3 cobres. Debo balancear, es decir, un número multiplicado por 3 por 1 que de 3 es 3. Entonces ya yo sé que aquí va el 3. Balanceamos el cobre, ¿ok? Vamos con el plomo. De este lado tengo 3 plomos y de aquel lado tengo un solo plomo. Caso contrario, el número multiplicado por 1 que de 3 es 3, es decir, aquí va un 3. Balanceé mis metales, ahora voy con mis no metales. Comienzo con el cloro que está aquí. Del lado de los reactivos, este cloro tiene un 2, que a su vez ese 2 está multiplicado por 3, sería 3 por 2, 6. Y de este lado el cloro sería 3 por 4, 12, porque recuerden que este subíndice multiplica el cloro, todo lo que está dentro de ese paréntesis, y a su vez multiplicado por 3 da 12. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, me doy cuenta que en realidad tengo 6. Un número multiplicado por 6 que de 12 es 2. Pero me voy a dar cuenta que aquí ya hay un subíndice 3, un coeficiente 3, disculpen. Lo voy a alterar. Entonces ya no necesito un 3 por 2, 6, sino ese 3 lo voy a alterar por un 6 para que me dé 6 por 2, 2. Pero al alterar este cloro que estaba aquí, me estoy dando cuenta que el cobre se desbalanceó, que ya lo había balanceado aquí arriba, que en realidad este 3 que estoy borrando aquí es este 3, y en realidad va un 6. Entonces sería 6 por 1, 6, que trae como consecuencia que este cobre está desbalanceado. Número multiplicado por 3 que de 6 es 2. 3 por 2, 6, es decir que aquí va un 2. Fíjense lo que les dije al principio, a veces pasa
que yo llego a un punto y a veces me tengo que devolver para balancear lo que yo tenía balanceado, producto de que luego me voy a conseguir con estos pequeños detalles. Pero balanceado, tanto cobre, plomo y cloro. Me falta el fósforo. Fósforo tengo 4 de este lado. Y aquí tengo 2 por 2, 4 de este lado. Fíjense que ahora tengo balanceado el fósforo. Voy al hidrógeno. Hidrógeno no tengo. Y por último tengo oxígenos. Les va a pasar que si todo lo anterior está bien balanceado, siempre, o casi siempre, la mayoría de las reacciones químicas, el oxígeno va a estar balanceado. Si usted cumplió de forma correcta los balanceos anteriores, y le saco la cuenta aquí. Voy con estos oxígenos, tengo 6 por 2, 12. 12 por 3, aquí hay 36 oxígenos. Lo voy anotando aquí, 36. Más 4 por 3, 12 oxígenos. 36 más 12, 48. Me voy para acá, 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Más 3 por 4, 12. 12 por 3, 36. Y 36 más 12, 48. Fíjense que entonces acabamos de balancear esta ecuación química. Espero se haya comprendido de forma correcta. Hacemos otro pequeño ejemplo aquí con una reacción un poco más sencilla, pero que también hay que estar pendiente. Empezamos con los metales. Potasio. Otro ejemplo aquí. Potasio y 1 de este lado. De este lado tengo 2. Número multiplicado por 1 que es 2 es 2. Entonces aquí un 2. Voy con el níquel. De este lado tengo 2 níquel. De este lado tengo uno solo. 2 por 1, 2. Voy con el azufre, que es el no metal aquí. Azufre tengo de este lado 3 por 1, 3. Y de este lado tengo un solo azufre. Entonces 1 por 3, 3, que es este 3 que estoy colocando aquí. Pero al colocar este 3, también se altera al potasio que había balanceado arriba. Y ahora en realidad sería 2 por 3, 6. Entonces yo no necesito este 2, sino necesito colocar aquí, para balancear ese potasio, un 6. Y ahora acabo de balancear al azufre, al níquel y al potasio. Me falta el oxígeno. Recuerden lo que les dije hace rato, ¿no? Si todo lo hice bien, en la mayoría de los casos siempre el oxígeno está balanceado. 3 por 4, 12 oxígenos. 3 por 4, 12 oxígenos. Y con eso balanceamos ambas ecuaciones. Espero se haya comprendido. Fíjense, entonces, a continuación en Moodle le dejo una serie de ejercicios, tanto de clasificación de reacciones químicas para completar, aplicamos nomenclatura en esas reacciones químicas y balanceo de ecuaciones químicas, coloco una serie de ejercicios para balancear ecuaciones químicas. Con esto ya tenemos claro esta primera parte del contenido y nos queda a nosotros los balanceos de óxido, reducción ion, electrón, que se lo explicaré en el siguiente video. Saludos cordiales, feliz día para todos.